Hola, buenos días. Mi nombre es Diana y también hago parte del grupo en la exposición. La parte que me correspondió es hablar sobre los requisitos para construir una comunidad crítica. El primero es tener conciencia de sí mismos como grupo. El segundo es compartir el objetivo de mejorar la vida social. Y tres, constituirse a sí mismos como una comunidad crítica. Por ejemplo, existen las comunidades que tienen discapacidad, existen las negritudes, existen la población y comunidad LGBT, así que ellos comparten un mismo ideal y asimismo pueden luchar por sus derechos o por el ideal que tengan para poder mejorar socialmente su calidad de vida. Condiciones para la existencia de una comunidad crítica. La primera condición es que todas las personas compartan las mismas creencias y valores, obviamente las que hagan parte de esta comunidad. Para esta primera condición, y hablamos de creencias y valores, entramos a hablar desde la parte política. Hoy en día existen muchas comunidades políticas, ¿cierto? Independientes, de derecha, de izquierda, y ahora pues con las coaliciones pues ya se ve otro tipo de movimiento, pero todo hace parte de una comunidad. También se encuentran las comunidades religiosas, que ellos comparten el mismo ideal o la misma perspectiva. Tener relaciones directas y múltiples y nunca indirectas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas tengan siempre una comunicación en su comunidad y asimismo hacemos parte de otra comunidad y ahí es donde se vuelve múltiple. Por ejemplo, yo me agrupo o estoy en comunidad con las personas que tienen discapacidad visual, pero también hago parte de una comunidad educativa que es con ustedes. Entonces así yo hago de mi comunicación y de mi interacción algo directo, pero a la vez múltiple, porque no solo hago parte de una comunidad. La idea es que nadie esté aislado, sino que todos estemos hacia un mismo objetivo. Y la tercera condición es que las relaciones se caractericen por una reciprocidad equilibrada en la que exista un flujo recíproco de acción, de forma que los actos individuales beneficien a todos, teniendo en cuenta la fraternidad, la solidaridad y el respeto mutuo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el gobierno estudiantil, un estudiante hace parte del aula de clase y él es escogido por sus otros compañeros para ser parte de todo lo que es el gobierno estudiantil, en este caso el presidente. Entonces él va a luchar, por ejemplo, ante el comité académico para mostrar todas esas necesidades que tiene su grupo. Entonces él va a estar pendiente y va a trabajar en conjunto con ellos para que de esa manera todo el grupo pueda salir adelante. Características de la investigación-acción. Es participativa y colaborativa. ¿Esto qué quiere decir? Siempre se fomenta que los estudiantes y las personas dentro de una comunidad desarrollen un pensamiento crítico. Se espera que ellos mismos y mismas puedan construir su propio conocimiento, que busquen la estrategia en la cual ellos puedan adoptar esa perspectiva y que los objetivos que ellos quieran alcanzar pues sean dueños de su propio conocimiento. También es colaborativa porque, como decía en los requisitos anteriores, pues la idea es que entre todos se ayuden y nadie quede aislado. Por ejemplo, si nosotros desde la parte, hablando en mi caso, de la discapacidad, pues alguien adquirió recientemente la discapacidad visual, pues nosotros somos las personas idóneas para enseñarle todos los ajustes razonables y qué se puede hacer para tener una buena condición de vida. Entonces eso se hace mediante la colaboración, mediante el trabajo en equipo y el desarrollo de ese nuevo conocimiento para poder desarrollar todas sus habilidades. La segunda característica es que sigue una espiral introspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un proceso de planificación, acción, observación y reflexión. Por ejemplo, en una institución educativa tienen o se dan cuenta
que las pruebas de estado les fue súper mal, o sea, tuvieron muy bajito rendimiento. Entonces ahí ellos empiezan como institución o como directivos o como docentes a hacer una planeación para que esos estudiantes en el nuevo simulacro pues saquen un mejor rendimiento. Entonces, ¿cuál es la parte? Planifican esa metodología, luego la implementan, que sería la acción, luego la observación, que sería en la parte de la aplicación del simulacro, y la reflexión, pues hacer la comparación de las estadísticas primeras y de las segundas para saber si sirvió o si fue efectiva pues esa estrategia. 3. Crea comunidades autocríticas. ¿Qué quiere decir esto? Que así como la comunidad tiene un objetivo, una misma perspectiva y un ideal, pues asimismo debe estar o está en la capacidad de saber cuáles son sus debilidades, de saber qué deben mejorar según su objetivo. También es un proceso político. ¿Qué quiere decir esto? Para esto necesitamos la recolección de datos. Por ejemplo, mmm, a nosotros nos han enseñado que un voto cuesta, pues, según la perspectiva que la persona tenga, ¿cierto? O según la comunidad, por ejemplo, el partido político, o si es una comunidad en un barrio, si es una junta de acción comunal o una institución educativa, ¿cierto? Para cada uno y para nosotros desde la forma individual, pues tiene un valor, ya sea monetario o de trabajo, o realmente tiene valor porque eso es lo que va a representarnos durante los 4 años que tiene validez ese mandato. Entonces, ahí es donde nosotros como docentes y como futuros docentes, pues vamos a enseñarle a esos niños y niñas cómo tener un pensamiento crítico y qué tan bueno es simplemente tener un beneficio inmediato y cómo es, digamos, de perjudicial si toman una decisión de esas a largo plazo, por ejemplo, a los 4 años. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener un pensamiento crítico basado en los intereses de cada comunidad. El rol del docente en la comunidad. Eh, bueno, el docente es el encargado de hacer que el estudiante reflexione y actúe de una manera en la que luego él pueda ir a replicar todo ese conocimiento a la comunidad o en todo el ámbito social. Por ejemplo, resulta que en el aula de clase existe o el docente evidencia que hay un niño con discapacidad intelectual. Entonces resulta que ese niño sufre de bullying, ¿cierto? Mal uso del lenguaje, la persona, pues los niños no lo tratan bien, no son solidarios, no tienen esa empatía. Entonces el docente ya identificó cuál es el problema, ¿cierto? Entonces en ese momento él toma la decisión de, como yo les decía, una espiral introspectiva. Entonces él empieza a planificar, luego a actuar, luego a observar y luego a reflexionar. ¿Por qué? Porque resulta que él empieza, o es la docente o el docente empieza a implementar esa estrategia donde él empieza a mostrarle a los demás niños ese cambio de roles y qué se siente, y a mostrarles que el niño tiene una característica diferente y no por tener una discapacidad pues es un fenómeno, ¿cierto? Sino que puede interactuar con ellos y puede tener muy buena amistad con ellos. Entonces, mediante eso, él les va a ir enseñando cuál es el lenguaje adecuado, cuáles son los tipos de discapacidad, ¿cierto? Donde los niños puedan aprender y lo puedan empezar a replicar en sus hogares y en sus comunidades. Y de esa manera, pues el docente puede observar y reflexionar y ya hace que ese niño y esa niña pueda tener un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque el niño reflexiona y tiene un pensamiento crítico cuando entiende que todos somos diferentes. El rol del estudiante. En este momento, pues se entiende que tanto el docente como el estudiante, pues generan conocimiento. No solo uno tiene la verdad absoluta, sino que tanto el estudiante puede enseñarle al docente y el docente impartir ese conocimiento al estudiante. Por ejemplo, digamos que en cuanto a una comunidad, quizás llegó un niño que venía de otro país o practica, por ejemplo, el islamismo. Entonces, o el islam.
En ese momento el docente pues debe apropiarse de ese conocimiento para que el niño pueda interiorizarse o integrarse en el aula, ¿cierto? Que pueda tener una inclusión efectiva. Entonces lo que se hace es que el docente, por medio del ejemplo de ese niño y de todo lo que es culturalmente y en creencias y religión, pues él pueda enseñarle, pues él lo va a absorber también y así va a poder enseñarle al resto de su comunidad, que en este caso es el aula de clase, pues lo diferente que existe o las diferencias que hay en las religiones, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias.